Bueno, con respecto al sindicalismo en este periodo, bueno, lo primero para mencionar es que al principio del periodo de 1955, con la asunción de Aramburu y su política represiva, e inclusive la llegada a fusilamientos, ¿no? de los defensores del peronismo, hay una división hacia dentro de la CGT, básicamente marcada por una estrategia que tienen ciertos sectores de la CGT menos combativa, menos violenta. Entonces, de los 94 perdón, gremios que tiene la CGT, se van a dividir 62 de ellos, se van a agrupar en lo que se va a denominar las 62 organizaciones y va a constituir la columna vertebral del peronismo durante esta época, ¿no? Como la resistencia del peronismo va a estar radicada particularmente en estos grupos. Ahora, también mencioné en el apartado económico el plan que se desarrolla durante el gobierno de Frondizi, con la llegada de Alzogaray al Ministerio de Economía, del el plan Conintes, ¿no? El de conmoción interna del Estado, que, como mencioné también anteriormente, provoca una persecución por parte de las Fuerzas Armadas a distintos sectores obreros y va a provocar un aplacamiento de como el ala más combativa del sindicalismo, y va a permitir el surgimiento de una figura que va a ser bastante importante durante este periodo, que es la figura de Bandor, que es el dirigente de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica. Bandor va a intentar cada vez más ir posicionándose, perdón, dentro del sindicalismo como el líder, intentando en cierto punto inclusive desplazar a la figura de Perón y ocupar un poco ese lugar, lo cual obviamente a futuro le va a traer problemas, ¿no? Digo, si algo aprendimos del periodo del primer y segundo gobierno de Perón es que Perón es el líder indiscutido y la voz autorizada, ¿no? de los trabajadores, así que va a ser una disputa bastante reñida, básicamente porque Perón no va a permitir que otro líder ocupe ese lugar. Bandor un poco se va a, a basar, digamos, a sostener en este nuevo lugar de dirigente sindical gracias a, como también mencioné, la ley de asociaciones profesionales que básicamente permitía o habilitaba solo un sindicato por industria, entonces va a achicar aún más la representación de los distintos gremios. Como decía, va a ir cada vez posicionándose más como líder dentro del sindicalismo, básicamente debido a la gestión que él comienza a tener, y que está muy vinculada al desarrollo de las obras sociales de los sindicatos y también al desarrollo de lugares de veraneo, ¿no? De hoteles de veraneo de los propios sindicatos, ¿no? Algo que hoy es bastante conocido. Los hoteles de sindicatos y las obras sociales de sindicatos, bueno, en esa época comienzan a desarrollarse con más fuerza. El problema que va a tener, que no es que va a tener Bandor, sino que tiene esta nueva conducción sindical, es que básicamente Bandor va a representar lo que hoy en día denominamos como burocracia sindical. Es decir, que su preocupación va a ser va a estar más vinculada a la gestión de los sindicatos, a la administración de los sindicatos, más que a la representación y la lucha por la conquista de derechos o de la defensa de los intereses, digamos, de los propios trabajadores. Eh, Así que el control de las finanzas, ¿no? La gestión de los sindicatos va a ser su horizonte, más que la defensa de los intereses de los trabajadores. Y como decía recién, se va a ir posicionando cada vez mejor gracias a la buena administración, o más que la buena administración, el desarrollo de estos beneficios, ¿no? Hoteleros vinculados a la salud, que nada, lo van a ir posicionando como el líder de esta nueva burocracia sindical. Esta burocracia sindical se va a ir expandiendo a el poder político, ¿no? Va a intentar tener ciertas aspiraciones políticas, y va a tener claras intenciones de derrocar ya en ese momento, a Ilía, ¿no? Que era el presidente eh,
ya en este periodo. Y lo va a hacer básicamente a través de una serie de huelgas y manifestaciones que va a llevar adelante contra Ilía para lograr generar esta sensación de desestabilidad, ¿no? De crisis constante, que va a colaborar a algo que mencioné en el video anterior, vinculado a esta gestión por parte de los medios de comunicación de dar una imagen de Ilía, ¿no? De lento, de inepto y demás, colabora un poco con esa imagen esta sensación constante de inestabilidad y de crisis que Bandor va a facilitar a través de, como decía recién, las huelgas, los paros generales y demás. Eh, Ante el aumento del conflicto entre Perón y Bandor, básicamente en la disputa por el liderazgo del sindicalismo, ¿no? Y el liderazgo del sector obrero en general, Perón va a enviar a la Argentina a Isabel Martínez, que es su nueva esposa, para reorganizar un poco el movimiento. En ese momento el secretario de la CGT era Alonso, que era una persona bastante cercana a Perón, y va a ser desplazada y Bandor va a ir colocando, digamos, cada vez más personas allegadas o leales, digamos, a su figura en los distintos sectores o en las distintas conducciones del sindicalismo. Finalmente, para 1966, para las elecciones a candidatos, a puestos, perdón, bancas dentro del Congreso, la disputa se va a finalmente zanjar, ¿no? Entre Bandor y Perón, cuando el candidato de Perón gane la banca por la provincia de Mendoza contra el candidato de Bandor, donde finalmente Bandor eh, desplaza, digamos, su disputa ya no política, sino que va a cada vez más conspirar abiertamente para la llegada de las Fuerzas Armadas y el derrocamiento de Ilía. Finalmente, para 1969, y esto ya es adelantándome al próximo periodo, pero me parece importante mencionarlo para cerrar un poco eh, el rol de esta figura, Bandor va a ser asesinado por el Ejército Nacional Revolucionario en su propia oficina dentro del edificio de la UOM, y va a ser considerado en la historia del peronismo como uno de los principales, de alguna forma, traidores, ¿no? de la causa peronista.